quizá cuestión de horas nada más, Claro. que empiece a implementarse oficialmente el billetaje electrónico en el transporte público de nuestro país. Así es, y seguramente todavía despierta un poco de confusión en la gente. A ver, ¿cuál va a ser el sistema que va a tener que utilizar? ¿Cómo va a adquirir las tarjetas? ¿De qué manera va a seguir funcionando? ¿Van a poder pagar con la tarjeta o todavía en efectivo? Bueno, todo ese tipo de dudas, sin duda, seguramente William nos va a poder responder. Exactamente. William, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes compañeros. Efectivamente, acaba de culminar una reunión entre los empresarios y los responsables de la empresa que van a instalar en los ómnibus este aparato que estamos viendo aquí. Este aparato, compañeros, a partir de mañana se va a instalar solamente en algunas unidades porque es un plan piloto para ver cómo funciona este sistema. Posteriormente, luego de 45 días aproximadamente, ya van a instalar en todos los ómnibus del área metropolitana. Y estoy en compañía de el señor Ignacio Cárdenas, presidente de UCETRAMA, para que nos explique y para que la gente pueda entender exactamente cómo se va a usar esta tarjeta y cuál va a ser la función de este aparato que estamos viendo. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo para toda la teleaudiencia. Y bueno, más que nada estábamos teniendo una reunión con la gente, con los colegas de la ATIP, que son larga distancia, Capativ, ATIP, que son la gente de larga distancia. Ellos están interesados también porque la ley finalmente obliga a todos a tener un sistema de billetaje. Entonces tuvimos una reunión, una amena reunión de demostración de cómo está funcionando el sistema, ¿verdad? Ahora, queremos, para que la gente pueda entender, esta es la tarjeta que van a distribuir. Bueno, aclaramos que mañana va a ser un plan piloto, solamente cerca de 200 personas van a poder acceder a esta tarjeta. Estamos viendo que tiene la imagen del Palacio de Gobierno y del otro lado algunas indicaciones y el nombre de la persona, porque ¿nos puede explicar la funcionalidad específicamente de eso? Claro, totalmente. No, lo que es importante es que esta tarjeta es una tarjeta que va a tener dinero, que de alguna manera define qué pasajero está en la unidad, o sea, por cuestiones de seguro y por cuestiones mismo de seguridad. En el momento en el cual si se extravía o se roba la tarjeta, la persona tiene el derecho de recuperar su dinero, entonces estas tarjetas son nominales. Estas tarjetas son nominales y tienen una serie de funcionalidades, como estábamos diciendo. Lo que mañana nosotros iniciamos es prácticamente, estamos diciendo, terminado el momento del discurso y empezamos en la acción, ¿verdad? Porque varios lanzamientos se hicieron, ¿verdad? Entonces mañana lo que nosotros estamos empezando es el catastro, hicimos con varias instituciones, estamos repartiendo 200 tarjetas para la prueba, esta es una tarjeta provisoria. Entonces estas 200 tarjetas va a permitir a los 200 usuarios que utilicen de manera gratuita el transporte en esas 20 unidades que van a estar habilitadas y van a permitir el día de mañana que el Viceministerio de Transporte nos dé la certificación de que esta es una empresa habilitada para empezar a operar el billete electrónico en el Paraguay. A partir de ahí, una vez culminado el periodo de prueba, empezamos propiamente dicho la instalación en todas las unidades de nuestra empresa, primeramente y posteriormente en el resto de las empresas que estén trabajando, porque estamos sujetos a una ley que estamos ya en plazo vencido y que obliga a la empresa de transporte primeramente de área metropolitana a contar con el sistema de billete electrónico. ¿Qué empresas van a tener específicamente a partir de mañana? Las empresas que van a tener a partir de mañana son la empresa Lince con su línea 26 y línea 18 y la empresa Cotriza línea 159. Vamos a pasar el itinerario, tenemos una página web que son ya está prácticamente www.autopass.com.py, que va a estar mostrando el periodo de prueba, qué empresas son y qué itinerario va a estar cumpliendo. A ver, ¿en qué parte del aparato uno tiene que pasar y de qué forma esta tarjeta? Esta es una tarjeta de cercanía. ¿Qué quiere decir eso? Uno no tiene que pasar de costado, no hace falta que mire de ningún tipo de lado. Esta es una tecnología sin contacto, o sea, uno pasa, inclusive uno puede tener dentro de la billetera y ni siquiera lo saca de la billetera, solamente apoya la billetera en él y ya habilita el molinete y descuenta el débito. O sea, no existe ninguna particularidad, porque el objetivo final es dinamizar el transporte. O sea, si vamos a estar otra vez en un esquema complicado, no vamos a estar cumpliendo con el error. Este es un sistema muy dinámico, uno acerca, sale un sonido, le dice su saldo y pasa directamente a la unidad. Ahora, para recargar esta tarjeta, ¿cómo va a ser la persona? Va hasta un kiosco, un lugar donde se hace recarga de celulares. Totalmente. Y le dice, ¿le da su nombre o le tiene que dar algún número, algún código? Bueno, la tarjeta en sí va a tener un sistema de cercanía. Si el punto de carga tiene un sistema de cercanía, va a acercarlo, directamente va a habilitar y ahí la persona del cajero lo va a cargar.
En otros casos donde posiblemente va a dar el número, que va a tener un número único cada tarjeta, como una tarjeta de débito, va a pasar su número de tarjeta y va a comprar el saldo correspondiente. Esas son las dos modalidades, que es muy diferente al proceso de registro de la tarjeta propiamente dicha. ¿Qué quiere decir? En el registro de la tarjeta, como tiene esas dificultades, va a tener en los lugares específicos, uno va a tener que dar todos sus datos y estar teniendo la tarjeta, porque la tarjeta va a estar a nombre de cada uno. O sea que es intransferible esto. Ahora, la primera vez que uno va a adquirir esta tarjeta, ¿cómo va a ser? ¿Va a haber lugares específicos como mencionaba, pero va a pagar algo? Claro, no, los lugares que van a existir van a ser los lugares de mayor tráfico de usuarios del transporte público, ¿verdad? Y los lugares públicos vamos a tratar de aprovechar al máximo posible, ya sea instituciones públicas o municipalidades mismas, ¿verdad? De la zona del área metropolitana, que dan en la primera instancia. Y la primera tarjeta es totalmente gratuita. La primera tarjeta es totalmente gratuita, no así la segunda, que en caso de pérdida o extravío, ¿verdad? Va a tener un costo que evidentemente va a ser parte de la responsabilidad de la persona a mantener, ¿verdad? Pero la ventaja es que si se le roba o se le pierde su tarjeta, esta persona va a poder, sin ningún problema, recuperar su saldo. Ahora, y saber la cantidad de guaraníes que uno tiene dentro de la tarjeta, ¿eso solamente cuando paga el pasaje va a poder saber o cómo es el sistema? Yo creo que va a existir varias modalidades. O sea, para nosotros es importante, nosotros hablamos mucho desde ese punto de vista de la preocupación de nuestros usuarios. Va a haber varias modalidades. Empezamos desde el punto de carga, la persona va a saber cuándo tiene el saldo. En el ómnibus, cuando carga, en el momento que pasa la validación, va a saber la cantidad de saldo que corresponde. Por internet va a poder averiguar cuál es el saldo de su tarjeta. Mismo va a haber aplicaciones desde el celular que uno va a poder saber exactamente qué saldo tiene. O sea, la posibilidad que la persona sepa cuánto tiene su tarjeta son múltiples. Bueno, la presentación oficial es mañana, ¿a qué hora y dónde? Mañana en el Ministerio de Obras Públicas a las 3 de la tarde. Nosotros estamos teniendo un evento donde, como le decimos, más que nada es el principio de la operación, donde recibimos los beneficiarios por parte de la institución, ya sea el CNPP, Universidad Nacional, las facultades. Estamos recibiendo por parte de ellos la posibilidad, los listados de los beneficiarios, y empezamos el diseño, como decimos, a poner el nombre y los datos en cada tarjeta. Esa tarjeta, el 5 de septiembre, cuando todos los vehículos estén instalados y operativos, funcionando, van a empezar a utilizar esa tarjeta en las diferentes unidades durante un mes y medio aproximadamente, que va a ser totalmente gratuito. Correcto. Bien, gracias, don Ignacio Cárdenas. Sí. Sí, también las tarjetas son nominales para los menores de edad. ¿O cómo se va a operar con ellos? Sí, con los menores de edad, ¿cómo se va a trabajar? ¿Igual va a ser la tarjeta nominal? Claro, totalmente. Yo creo que acá, evidentemente, así como una tarjeta anexa, ¿verdad? Las tarjetas van a tener la responsabilidad de la persona mayor de edad, el tutor o el padre, pero los hijos van a poder tener tarjeta. Eso es muy interesante porque como padres de familia vamos a tener la posibilidad, como el subsidio de la tarjeta de 50% para los estudiantes, el estudiante al subir en la unidad va a tener un descuento de un pasaje. Al llegar al colegio, va a tener un equipo de estas características en el colegio, va a acercar al colegio y ahí directamente se le va a devolver el medio pasaje a la tarjeta. ¿Qué quiere decir? Nosotros estamos garantizando que ese subsidio del Estado se está utilizando para la formación del estudiante, ¿verdad? Y extra, como padres, nosotros vamos a tener la posibilidad, porque nuestra tarjeta es una tarjeta padre de esas tarjetas, vamos a tener la posibilidad de ver por internet que nuestros hijos llegaron. A veces tenemos 5 horas entre que nuestros hijos salen de la escuela y no sabemos si llegó o no llegó. Solamente nos vamos a dar cuenta cuando no volvió, después de terminar podemos darnos cuenta. Ahora mismo nosotros vamos a poder darnos cuenta porque vamos a poder certificar el momento que el chico entró en la institución. O sea, es una funcionalidad como padre de familia que creo que es invalorable. Ahora, actualmente los niños por lo menos no pagan el pasaje. Ahora, ¿con este sistema ellos van a estar obligados a pagar o cómo? Realmente, entendemos nosotros, no existe una ley específica. Hasta 7 años no se está cobrando pasaje, por lo menos en metropolitana. Pasa más que nada por una buena voluntad del transportista que ya se institucionalizó, podemos decirlo. Yo creo que el sistema está de esa manera, no existe ningún tipo de inconveniente, porque generalmente un chico de 7 años va con un padre que paga el pasaje. Hay un molinete y generalmente, como en otros lados también, el pequeñito pasa por debajo del molinete, ¿verdad? O sea, esa posibilidad está siempre vigente. Acá no, la idea no es coartar ningún derecho ya adquirido por la ciudadanía, sino que fortalecer y aumentar inclusive los beneficios. Correcto.
Lo que va a hacer este aparato, compañeros, es automáticamente habilitar el molinete para que el pasajero pueda ingresar dentro del ómnibus. Sin dudas, es un gran paso que se está dando con este sistema para también saber la cantidad real de pasajeros y hacer un estudio real del costo del pasaje, ¿verdad? Que tanto se ha hablado y se ha prometido, pero hasta el momento no se sabe exactamente cuánto Claro. le debe costar el pasaje a una persona. Exacto, hoy los datos ya estarán disponibles a partir de que se esté poniendo en uso e implementación este nuevo sistema. Gracias, William. Hasta luego, compañeros. Bueno,